Quiero comenzar contando la historia de un joven que era muy talentoso en su estudio. Este joven era admirado por sus compañeros de la universidad, ya que él era mucho más avanzado que los demás. Lamentablemente, este joven un día conoció a unos amigos y empezó a frecuentar sitios para beber trago y se entregó por completo a la bebida. Esto lo llevó a abandonar sus estudios, a tener problemas con su familia, a afectar su salud y terminó siendo un adicto al alcohol, viviendo prácticamente en las calles. Es triste cómo puede alguien de repente que tenga un futuro pareciera muy bueno terminar así. Y eso es porque realmente nos dejamos sacar del verdadero propósito. Quiero pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. Padre, ayúdanos a entrar en tu palabra, a aprender de ti y a ser guiados por ti. Para tu gloria y para nuestra edificación te lo pedimos a ti, Señor, en Cristo. Amén. Creo que esta triste historia que acabamos de contar no deja de ser una realidad muy frecuente en muchas vidas. Es una historia que vemos a nuestro alrededor, que quizá podemos conocer a alguien que le pudo pasar algo similar, pero sabe que lastimosamente es algo que puede llegar a pasarle a algún creyente. Es algo que puede pasarnos e incluso a usted y a mí si nos llegásemos a descuidar. ¿Qué nos podría pasar si nos descuidásemos? Apartarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de sus hijos. Y seguro que cuando Dios nos trajo a la vida o nos permitió nacer y nos permitió entrar al mundo, Dios no tenía o no tiene un plan de sufrimiento para nosotros, si bien es verdad que hay que pasar por muchos sufrimientos en esta vida de dolor, porque es una vida de dolor. Dios quiere que nosotros andemos por un camino distinto y Dios quiere que nosotros andemos en el plan de su voluntad. Ahora, a veces entendemos muy rápido o a veces nos demoramos en entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, hablo de la voluntad específica, de lo que Dios quiere. Y seguro que Dios quiere que muchos o todos los que estamos escuchando llevemos a cabo algo para Él. Porque recuerde que en este mundo estamos es para darle la gloria al Señor. Es verdad que tenemos que llevar a cabo nuestras vidas y es verdad que Dios quiere y nos permite crecer en muchas áreas, estudiar, trabajar, avanzar, tener conocimientos, poder hacer aportes de mucho tipo de aportes en el mundo, pero Dios quiere usarnos de alguna manera específica. Ese podríamos decir que es parte del plan de Dios con nosotros, pero a veces podemos llegar a salirnos de ese plan por no estar apercibidos de él. Y uno de los ejemplos que quiero citar justamente es el ejemplo de un hombre que sabe que era un hombre que estaba entre el grupo élite de misioneros bíblicos. Cuando pensamos en un gran misionero bíblico o en un gran misionero del Nuevo Testamento, seguro se nos viene a la mente Pablo, el apóstol, este hombre de Dios, y vemos cuánta sabiduría le dio Dios al apóstol Pablo. Fue usado para escribir tantas cartas en el Nuevo Testamento y Dios lo usó de una manera tan grande. Es más, dice la palabra que Dios le mostró revelaciones específicas a él que le fueron no permitidas de compartir. Ahora, imagínese estar al lado de Pablo, imagínese el equipo que lo rodeaba. Nos deja ver la Biblia, que tenía un gran equipo y un selecto equipo de personas, y cuando pensamos en ellos diríamos, wow, tenían que ser tremendos cristianos, tremendas personas para estar allí sirviendo de tiempo completo, metidos con Dios, dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Uno de ellos, que nos muestra la palabra de Dios, es alguien que estaba con Pablo llamado Demas. Y Demas fue un hombre que formó parte del equipo misionero. Se nos habla de Demas en Colosenses capítulo 4, cuando está terminando y está despidiéndose Pablo, dice 4:14, os saluda Lucas, el médico amado. Sabemos de Lucas, ese médico que también escribe el Evangelio según San Lucas y que es el escritor del libro de los Hechos. Y allí se nos deja ver cómo él acompañó en una gran parte de estos viajes misioneros al apóstol Pablo. Pero dice que lo saluda Lucas, el médico amado, y termina diciendo y Demas. Allí estaba Demas. No sabemos mucho de Demas, no tenemos mucha información, pero esto nos deja ver que estaba al lado de Pablo, que andaba con Lucas, que estaba allí mientras escribía esta carta. Hermanos, esta carta a los Colosenses es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, dictada por el apóstol Pablo, pero allí en compañía de ellos estaba. Así que este hombre estuvo en un grupo realmente selecto. También es nombrado por Pablo el apóstol en la carta que escribe a Filemón, y allí justamente en el capítulo 1 versículo 24
está hablando de quiénes están con Pablo, quiénes son los que colaboran, los que ayudan en su ministerio, y nombra a Marcos, nombra a Aristarco y también nombra a Demas y una vez más a Lucas. Dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Así que imagínense este grupo de hermanos que están allí colaborando con Pablo, ayudándole en tantas cosas, escuchando los testimonios de Pablo, de cómo Dios le ha usado para llevar el evangelio a los gentiles, de cómo Dios lo ha usado y ha permitido por medio de él hacer grandes milagros. Seguramente han escuchado el testimonio de Pablo, cómo el mismo Señor Jesucristo se le apareció camino a Damasco y le dio este ministerio de llevar el evangelio. Y estos hombres están ahí hombro a hombro con Pablo, ayudándole en muchas cosas, sirviéndole a Dios, siendo dirigidos aún para llevar estas cartas o de alguna manera escuchar lo que Dios está dictando. Pero allí está Demas. Y este Demas podríamos decir, bueno, está en ese gran equipo, tuvo que haber aprendido mucho de la palabra de Dios, tuvo que de alguna manera poner su vida en riesgo al estar con Pablo en tiempos tan difíciles. Pero ¿sabe qué pasa con este Demas? Que este hombre llamado Demas en algún momento se apartó de la fe, se apartó del Señor, se apartó de la voluntad de Dios, y esto nos lo dice la palabra. Y por eso digo que es un riesgo que muchos tenemos y a veces no calculamos. Yo me imagino que Demas, mientras estaba acompañando a Pablo en estos viajes misioneros y mientras estaba allí no solo acompañando a Pablo, sino con Lucas, con Marcos, con estos hombres usados por Dios, él no se imaginó que se iba a apartar. Seguramente él se sentía que iba a estar siempre allí. Seguramente decía, bueno, quizá Dios me va a usar de una manera, bueno, no sabemos cuántas cosas pudieron haber pasado por la mente de Demas. Pero quizá lo que no estaba pasando por la mente de Demas era que se iba a apartar. Era que se iba a ir y se apartó definitivamente de esto. Ahora, apartarse, ¿en qué sentido? Dice el apóstol Pablo justamente también en la carta a Timoteo y en la segunda carta a Timoteo, donde Pablo está mostrando ya su condición final y la ayuda que necesita, dice en el capítulo 4 y en el versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Creo que es una de las frases tristes que podemos leer de la palabra. Cuando pensamos en uno de estos hombres, y en Demas específicamente, y leemos lo que dice acá, no podemos más que pensar, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo fue que este hombre que estuvo siendo colaborador, que estuvo con Pablo, con estos hombres usados por Dios, desamparó a Pablo en el momento que más lo necesitaba? En el momento cuando Pablo estaba necesitando esa ayuda, que es lo que le está expresando a Timoteo, dice, Demas me desamparó, Demas me dejó abandonado y se fue amando más a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Así que Demas partió para la ciudad de Tesalónica. No sabemos con qué propósito, pero lo que sí sabemos es que se le reprocha que se fue amando este mundo. Amó a este mundo más que la obra de Dios. Amó a este mundo más que la voluntad que Dios tenía para él. Si Demas fue creyente o no, pues realmente no lo vamos a saber con estas 3 menciones que nos dice la Biblia. Quizá lo vamos a saber cuando estemos en la eternidad con el Señor. Pero lo que sí sabemos es que ese hombre estuvo allí y abandonó totalmente la obra, el ministerio y lo que Dios tenía para él. Pero ¿cuál fue la causa? ¿Hay una causa acaso? ¿Acaso hay una razón que nos deje ver la Biblia? Sí, acabamos de leer que dice amando más a este mundo. Y creo que es uno de los peligros que también corremos todos nosotros, el amor a este mundo. Sabe que la palabra de Dios nos exhorta grandemente también en la carta de que Juan, en la tercera carta de Juan, nos dice, no améis al mundo, capítulo 3, versículo 15. En la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 15, ¿qué dice allí? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Acá hay un mandato directo que nos está haciendo la palabra de Dios a nosotros, sus hijos, y dice, no améis al mundo. Recuerde que Demas se fue y dejó todo lo que tenía y dejó abandonado y dejó el ministerio y se fue dándole la espalda a Dios, dándole la espalda a Cristo, dándole la espalda a sus amigos, dándole la espalda al ministerio y dándole la espalda a todo, porque amó más a este mundo, nos dice la Biblia. Ahora, aquí la Biblia nos exhorta a nosotros y dice, no améis al mundo. Vea el peligro que hay en amar al mundo. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿a qué se refiere la Biblia con amar al mundo? ¿Qué significa amar al mundo? La Biblia nos dice a nosotros que somos hijos de Dios
que ahora tenemos que tener nuestro amor principal para Dios. Él debe ser nuestro principal amor, Él debe ser nuestro primer amor. Debemos amar a Dios y darle ese lugar de prioridad a Él por medio del Señor Jesucristo, por medio también del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? Eso refleja qué es lo que amamos. Siempre nuestro amor va a estar ligado a lo que más nos interesa, a lo que más nos gusta, a lo que más disfrutamos. Cuando dejamos de disfrutar la presencia de Dios, cuando dejamos de disfrutar tener esa comunión con Dios, cuando dejamos de disfrutar las cosas espirituales, estamos dejando de amar entonces también al Señor y nuestro amor empieza a irse para otro lado. No amar al mundo se refiere a no darle la prioridad a las cosas del mundo en nuestra vida, no ponerlas en primer lugar, no vivir en pro de ellas. Es verdad que hay cosas del mundo y es verdad que vivimos en el mundo y es una verdad que podemos disfrutar de muchas cosas del mundo. La Biblia no nos prohíbe disfrutar de cosas. La Biblia no nos está diciendo que no disfrutemos, que no vivamos y que no aprovechemos, pero lo que sí nos dice es que no amemos al mundo. Nosotros tenemos que entender que vivimos en este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo. Y que hay cosas en este mundo, pero que realmente no tienen tanto valor, que son pasajeras, de hecho nos dice el mismo versículo, ¿sabe? No amar al mundo significa no darle prioridad, no poner en primer lugar, no vivir en pro de ello y que eso no sea lo que nos mueve. Muchas cosas salen en el mundo, ¿sabe? Ahí justamente nos dice. Y dice también el versículo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sabe qué? Cuando empezamos a amar al mundo, ya el amor del Padre no está en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque estamos amando más al mundo y dejamos de amar a nuestro mismo Dios. A eso se refiere. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor que Dios nos da, empezamos a cambiarlo por el amor a este mundo. Podríamos llegar a pensar que esto es algo que afecta más a los jóvenes o quizás a los adolescentes, pero en realidad es algo que afecta a todos. Demas no era un adolescente ni era un joven, era un hombre maduro, comprometido y que servía al pie de los apóstoles y del apóstol Pablo y de los hombres llamados por Dios. Y aún así, él salió yéndose del propósito porque amó más a este mundo. Y cuando veo lo que dice acá, siento que entonces todos estamos en ese riesgo, ¿sabe? O que todos podríamos llegar a caer allí, porque nos dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no estaría en nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la prioridad es Dios. Disfrutemos de las cosas del mundo, está bien. Disfrutemos de lo que el mundo nos permita o de lo que Dios nos permita tener en el mundo, está bien. Pero nunca nos desviemos o pongamos a Dios en un segundo lugar por las cosas que este mundo ofrece. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto no proviene del Padre, sino del mundo. Así que lo que el mundo ofrece y con lo que busca desviarnos, nos describe aquí, son deseos, deseos y deseos. Lo primero que nos habla es el deseo de la carne. ¿Sabe que el mundo ofrece satisfacción para esta carne? Satisfacción para nuestro diario vivir. Pues todos queremos de alguna manera satisfacer algunas necesidades humanas, ¿verdad? La bebida, la comida, el sueño, son cosas y necesidades normales que tenemos que darle a nuestra carne, a nuestro cuerpo. Pero hay momentos en los que esas cosas se pueden empezar a volver ya no lo normal, sino la prioridad. Y allí es cuando vienen entonces esos deseos súper llevados por encima de todo de cosas de este mundo. Y eso es lo que el mundo ofrece, deseos de la carne. Alimentar, darle prioridad a nuestra carne. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que antes de conocer al Señor, nosotros éramos guiados por los deseos de nuestra carne y también por los pensamientos de nuestra mente. Eso era la manera en la cual nos vivíamos y nos movíamos. Pero cuando creemos en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, Dios nos ayuda a superar esto y a vivir de una manera espiritual. Ya no son los deseos de la carne los que nos dominan. Ya ni siquiera son mis pensamientos los que me llevan a cabo, sino que es la voluntad de Dios la que empieza a ser importante y el Espíritu Santo de Dios el que me empieza a guiar. Pero, como estamos leyendo acá, las cosas que hay en el mundo, como los deseos de la carne, tratan de desviar a las personas. ¿Sabe que no debemos dejarnos desviar de todo esto? No debemos dejarnos desviar de las cosas que nos satisfacen y nos gustan. Bueno, es un gusto,
es algo, pero esto no puede controlarnos. Dice también que los deseos de los ojos, ¿sabe? Y seguramente se refiere a esa avaricia o a ese deseo de tener cosas, a ese deseo de poseer. Dice la Biblia que el ojo del hombre nunca se llena. Y en el mundo nos ofrecen tantas cosas y nos ofrece tantas cosas para hacer que podríamos llegar a desviar nuestro andar por seguir estas cosas. Quizá tener un trabajo no es algo malo, ni es que esté amando las cosas del mundo el hecho de tener un trabajo. O quizá estar estudiando una carrera y estar en la universidad no es algo del mundo, no. Es algo normal que podemos hacer. El tener un negocio exitoso o el ser un gran empresario o de hecho ser usted un artista muy reconocido. Estas cosas aún no están mal ni son que estemos amando al mundo por desarrollar ciertas actividades. Ojalá muchos artistas conozcan a Dios o muchos de los hijos de Dios si tienen talentos puedan ser grandes artistas en muchas áreas. Puede ser en el canto, en la música, en tantas áreas de la vida. Y esto no está mal en sí mismo, pero lo que sí está mal es cuando eso se convierte en todo para nosotros. No está mal tener un trabajo, un negocio, una carrera o éxito en alguna área. No, no está mal, eso es bueno. Pero lo que sí está mal es que esa carrera, ese trabajo, ese negocio o el éxito que tengamos se nos vuelva la prioridad de nuestra vida y solo pensemos en ello y que eso sea lo que buscamos, lo que seguimos, en lo que pensamos, en lo que dedicamos nuestra mente, nuestra energía, nuestra vida. Allí se deja ver entonces que estaríamos desviándonos y amando más las cosas de este mundo. Y allí dice que entonces esas son las cosas que ofrece la vanagloria de la vida. Y todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y nos da un pensamiento muy sabio, dice la palabra en el versículo 17. Y el mundo pasa, y sus deseos. ¿Sabe qué? Esas cosas son efímeras. Todas esas cosas que a veces desvían al hombre de estar realmente en la posición con Dios, son cosas pasajeras, son cosas que se van a acabar. Usted quiere seguir las cosas del mundo por los deseos de la carne, vea, todo eso pasa, todo eso se acaba. Por los deseos de los ojos, todo eso va a terminar, aún la vanagloria de la vida. ¿Cuántos famosos realmente o personas que han sido tan famosas y bueno, llega el momento de su muerte, allí acabó todo y mucho tiempo después o a veces poco tiempo después ya no son tan recordados, ya pasó eso a la historia y todo eso pasa, la fama pasa, las riquezas pasan, el placer momentáneo pasa, todas esas cosas pasan, eso es pasajero. Qué triste cuando nosotros entonces desviamos nuestra mirada de las cosas espirituales o de las cosas del Señor, enamorándonos de las cosas del mundo y no entendemos que es que esto realmente pasa. El mundo pasa y sus deseos. Y dice allí, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos llama a hacer su voluntad y Dios quiere que sigamos en pos de su camino. Hacer la voluntad de Dios es entender lo que Él quiere para nosotros y aunque aún no entendamos totalmente, estar cogidos de su mano e ir avanzando en el día a día, eso es estar en la voluntad de Dios. Es normal que a veces no entendamos la voluntad de Dios, pero es bueno que estemos de su mano, preguntándole, diciéndole, Señor, llévame por tu camino. El que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. ¿Sabe qué es eterno? Lo que hacemos para el Señor. ¿Sabe qué es eterno? Nuestro Dios, lo que Él nos ofrece, lo que nos permite hacer. Esto sí es eterno, esto permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Pero el que sigue los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida, el que sigue las cosas del mundo, pues todo esto va a pasar, todo esto es efímero, todo esto se puede acabar en un solo momento. Me hace recordar que hace poco estábamos celebrando justamente, o conmemorando más bien, los 20 años de la destrucción de las Torres Gemelas. Y estas torres que fueron un monumento a la riqueza, un monumento al mundo de los negocios donde se movía el Wall Street de Nueva York y algo tan importante, en un solo día quedó destruido. Y fue algo muy triste viendo la cantidad de vidas que se perdieron allí. Pero ¿sabe qué? Toda esta riqueza y todo esto acabó en un instante. Porque los deseos del mundo y las cosas del mundo, todo esto pasa, es pasajero. Querido hermano, querido amigo, las cosas que el mundo ofrece, las riquezas, los deseos, los placeres, la fama y todo esto es pasajero. Pero lo que Dios ofrece es para siempre. ¿Quiere usted dedicar su vida, dedicar su energía, dedicar su tiempo y dedicar todo su empeño a cosas pasajeras?
¿O prefiere dedicar toda su vida, su energía, su empeño, su tiempo a las cosas eternas? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es que le conozcamos para aquellos que aún no le conocen, que sigamos el camino de Dios y que empecemos a tener una vida en relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Es la única manera. Y a los que ya le conocemos y somos sus hijos, Dios nos llama a que sigamos de su mano y a que procuremos andar en su voluntad, andando en este mundo, pero no siendo miembros o parte de este mundo. Andamos en el mundo, pero no somos de él. El Señor venció al mundo y dice la palabra también en Juan, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es por medio de la fe, por medio de la confianza en la palabra de Dios, que podemos avanzar en todas estas situaciones. No es nuestras estrategias ni nada de lo que hagamos, sino que será lo que hacemos andando para darle la gloria a Dios. Así que terminemos dándoles la gloria en este momento. Padre, gracias por este tiempo que nos das, por permitirnos abrir tu palabra y por reflexionar en lo que tú nos enseñes. Ayúdanos a mantenernos firmes, fieles a ti y a no caer en las tentaciones y en los compromisos de este mundo, sino más bien poder darte la gloria a ti y servirte a ti siempre, para tu nombre y para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén.